Bueno, pues a continuación intervendrá la profesora Rosario Anguita Herrador, doctora en Filosofía y Letras con especialidad en Historia del Arte por la Universidad de Granada, con la tesis doctoral La Eucaristía en el Arte de Jaén, Hermandades y Fiestas Litúrgicas. Ha sido comisaria de varias exposiciones dedicadas a la platería en Jaén, además de su participación en los catálogos de muchas de las muestras que se han llevado a cabo en la provincia, que seguro que alguna de ellas la habéis visitado. Y sus líneas de investigación fundamentales son la Eucaristía en el arte, como ya adelantaba su tesis doctoral, y sobre todo las artes decorativas y en especial la platería, el estudio de la platería en la provincia de Jaén. Hoy dará la conferencia que lleva por título Joyas y alhajas para la Virgen, así que no me extiendo mucho más. Muchas gracias, Rosario, por tu participación en este simposio. Muy bien. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, Ismael, por tu amabilidad y por contar conmigo para el simposio. Yo siempre encantada de colaborar en estas actividades y además si se hacen aquí en el seno de la universidad, mejor todavía, ¿no? Bueno, y otra cosa, disculpadme porque esta mañana no he podido estar en la sesión de la mañana, tenía clase y no podía, pero he estado aquí esta tarde desde la primera conferencia de Mario y después la de Mercedes, Felipe y ahora la que acabamos de oír. Y bueno, pues felicitar a todos estos ponentes porque han dado una lección. Aquí la verdad es que se aprende muchísimo siempre, ¿no? Y han dado una lección de diferentes cuestiones. Algunas han traspasado las fronteras de nuestra provincia, vamos a llamarlo así, por lo menos de las que yo he oído, pues la primera, hablando del patrimonio real, ¿no? De una cuestión que es muy atractiva desde luego y muy interesante, y ahora con la conferencia sobre los tejidos pues también. La verdad es que son unos temas que, yo también lo digo, y animar a la gente a que se dedique en el futuro a estudiar estos temas, ¿no? Que necesitan eso, savia nueva y en fin, felicitar a mis compañeros, a los que me han precedido. Y ahora pues comienzo yo con un tema, lo tenemos aquí, joyas y alhajas para la Virgen, en el que bueno, voy a plantear algunas cuestiones generales, debido al tiempo que tenemos también, poco tiempo, pero tengo que atenerme a esto, ¿no? Unas cuestiones generales acerca de lo que son este tipo de piezas que pertenecen a los ajuares de las vírgenes y luego, aparte de esas cuestiones generales, centrarme bueno, voy a hacer alusión a algunas imágenes, algunas figuras de las vírgenes, de algunas vírgenes, pocas, porque bueno, pero quizás las más destacadas de nuestra provincia, las más conocidas. Así que vamos a ver algunas cuestiones de este tipo. Bien. Bueno, el tema general es el diseño en este simposio, ¿no? Quizás sea la palabra que más se ha repetido. Y yo, claro, estoy aquí un poco metida, no sé, estoy metida un poquillo así como a presión porque estoy en el contexto de los textiles entre en la conferencia anterior y la que ahora posteriormente va a dar Ismael, así que lo mío no son los textiles, pero sí está relacionado con los textiles porque en el caso de la joyería y de las alhajas que se ofrecen a la Virgen, pues muy a menudo son piezas que se utilizan para adornar las vestimentas y para, pues yo qué sé, también como funcionales, ¿no? Son piezas que a lo mejor sirven como son broches para unir dos partes diferentes de una pieza. En fin, hay diversidad de objetos que se pueden incluir dentro de la joyería y del tema de la alhaja. Por tanto, en este simposio sobre el diseño, yo pues pienso que como diseñar es pues más o menos lo que ahí se está indicando, delinear o trazar, o es dibujar, ¿no? Se trata de hablar de objetos que previamente a su elaboración han sido diseñados, dibujados y bueno, ¿quiénes son los que han diseñado este tipo de objetos?
pues son seguramente en un principio los propios joyeros o los propios plateros, o los propios artistas, pero en otras ocasiones también hay artistas dedicados a otras actividades que han sido diseñadores de objetos de plata y de joyería. Entonces, ahí podemos un poco enlazar también el tema de la joyería y de las alhajas con el diseño, que bueno, es una actividad que desde muy pronto se lleva a cabo a la hora de la elaboración de ese tipo de piezas. Y también quería hacer referencia a dos tipos de documentos que nos ofrecen dibujos y diseños de este tipo de objetos de plata y sobre todo de plata, ¿no? Que es el metal más utilizado a la hora de elaborar estas cosas, aparte también del oro, pero es mucho más costoso. Entonces, aquí quisiera hacer referencia a documentos como los libros de pasantías, que son los libros, ahí tenemos el ejemplo del libro del gremio de los plateros de Valencia del año 1730, pero hay otros libros de pasantías que se conservan más antiguos, por ejemplo los de Barcelona de hacia 1500, pues esos libros de pasantías eran libros donde aparecían los dibujos y los diseños que hacían los aprendices de plateros cuando querían pasar el examen para convertirse ya en maestros plateros y poder abrir su centro, su taller, ¿no? Entonces, en esos libros de pasantías se guardaban luego, de una manera archivada, pues esos dibujos y esos diseños. Con lo cual, pues ahí tenemos una serie de piezas, por ejemplo, aquí tenemos una cuchara, bueno, en fin, piezas en las que los futuros plateros y joyeros proyectan su trabajo, ¿no? Y bueno, a través de ellas se ve qué tipo de obras pueden realizar. Luego una vez que se aceptaba eso, tenían que realizar la pieza ya con el material, ¿no? Con el verdadero metal. Bueno, por un lado, los libros de pasantías son buenos muestrarios de diseños de joyas y de piezas de plata. Y por otro lado también tenemos los inventarios que aparecen en archivos, como en el caso de algunas de las vírgenes, por ejemplo, que vamos a ver, de los ajuares de las vírgenes, pues los inventarios que hay en el archivo diocesano de la Catedral de Jaén, ¿no? Inventarios de determinados momentos en los que se va explicando cuáles son las cosas que pertenecen a determinadas imágenes o en fin, y entonces ahí se va muchas veces describiendo, se hacen algunas descripciones muchas veces muy sucintas, muy escuetas, pero otras veces un poco más amplias, de los objetos que hay en ese momento en ese lugar. Entonces son esos dos puntos de referencia son importantes para comprender y para saber y poder ver muy a menudo pues cómo eran estas piezas que a lo mejor, bueno, muchas de ellas actualmente no se conservan. Bien, esto lo vamos a relacionar ya, lo vamos a ir relacionando con el tema de las vírgenes, porque aquí vamos a ver las joyas y las alhajas para las vírgenes. Y nos centramos entonces en determinados entornos, en santuarios de las vírgenes, santuarios marianos, donde era habitual que existiera lo que se llamaba el joyel o el joyero, donde se guardaban esas piezas que se le ofrecían a las vírgenes muchas veces como complemento a la vestimenta. Por eso ahí veo yo esa relación, ¿no?, entre la joyería y el tema de las alhajas con la vestimenta en los que estamos ahora mismo inmersos, ¿no?, con los tejidos. Bien, esos joyeros muy a menudo fueron ejemplo fueron contenedores de una cantidad de piezas interesantes, que como digo, muchas no han llegado a nosotros, pero otras sí. Y sobre todo a partir de la Contrarreforma en España, cuando se piensa que para impulsar aún más la figura de la Virgen María como la Madre de Jesucristo
etcétera, frente al protestantismo, pues también interesa que la Virgen, que las imágenes de la Virgen sean imágenes de vestir y además que se adornen con joyería. Y entonces fue a partir de entonces cuando empezó a haber un gran interés por ofrecer a las vírgenes, a las imágenes, este tipo de objetos que formaron, bueno, pues lo que era en definitiva el joyero o el joyero, que tuvo que fueron muy abundantes y que crecieron bastante a partir del Concilio de Trento, a partir de la Contrarreforma, durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII, porque luego llegará el siglo XIX y entre la llegada de los franceses y lo que aquí arrasaron, y entre las diferentes desamortizaciones, etcétera, junto a otros movimientos políticos, sociales, etcétera, del siglo XX, de los principios del siglo XX, pues muchas cosas, como ya he dicho antes, han desaparecido. Esto es la página primera del libro Investigación sobre la orfebrería en España en la Edad Media y el Renacimiento del barón d'Avilliers, que, digamos, en su viaje a España, él tomó nota en documentos inéditos extraídos de los archivos españoles, tomó nota de diferentes cuestiones que a él le interesaban desde el punto de vista del patrimonio, por ejemplo, en este caso, muy interesante porque luego se publicó en Francia, y esto hizo en la segunda mitad del siglo XIX que muchas personas que podían tener la facilidad de poder tener y coleccionar objetos valiosos, pues se decidieran por la compra de piezas que formaban parte de los ajuares de las vírgenes españolas. Y esta es una de las causas también por las que algunas de esas piezas se conservan fuera de España, porque hubo un gran interés por comprar ese tipo de objetos debido a la propaganda que hizo este señor a través de ese libro. Los tipos de piezas que formaban parte de los ajuares y que forman parte de los ajuares de las vírgenes, pues son muy diversos y muy variados. Algunas son piezas de uso, digamos, ceremonial, y otros son piezas de uso más cotidiano, entre comillas, claro. Me estoy refiriendo a que las de tipo ceremonial, pues la corona, el cetro, este tipo de cosas como vinculadas a actuaciones, bueno, pues grandiosas, etcétera. Y luego el tema de los objetos de adorno personal, que fueron muchos y que eran los que donaban normalmente los particulares y que procedían de su propiedad, es decir, eran broches o anillos o sortijas o, en fin, o brazaletes que se ofrecían a las vírgenes. Pero entre las piezas más destacadas y quizás las que mejor se identifiquen con esas vírgenes están las coronas, por ejemplo, que eran y son el atributo de la realeza, y en este caso hablan de la Virgen como la reina de la creación. Las coronas se presentan fundamentalmente de dos tipos. Por un lado está lo que conocemos como la corona real, que es la imagen que tenemos a la izquierda, que está compuesta pues, por un aro en principio, sobre el que se asienta pues, una forma troncocónica en general, luego decorada de diferentes maneras, que se llama el cestillo. Y luego está la corona imperial, que quizás no es una corona que tiene mayor rango, vamos a llamarlo de esta manera, y que es la que tenemos en el centro. Es una corona que tiene su aro, su cestillo, y luego surgen unos elementos como unas tiras que se decoran también de diferentes maneras, que acaban arriba, hacia la zona superior, unidas mediante normalmente una esfera y una cruz, y coronadas por una cruz. Esos son los llamados imperios, y esa es la corona imperial. Luego en el otro lado tenemos el cetro, pero quizá la corona sea lo más representativo. Hay otros tipos de piezas que se identifican con la imagen de la Virgen, con la imagen mariana, y que se realizan también en metales preciosos, normalmente, ya digo, en plata o en oro. Normalmente este tipo de piezas plata o plata sobredorada, y son los rayos, las ráfagas o los nimbos
también, que los tenemos en esas imágenes de arriba a la izquierda y abajo a la derecha. Y luego también están los rostrillos que se le ponen a las vírgenes enmarcando la cara muy a menudo. Uno de ellos es el que tenemos abajo a la izquierda. Y luego la media luna, que se pone debajo de la figura de la Virgen, muy a menudo también, como también haciendo referencia a la figura de la Virgen en el Apocalipsis, ¿no? La media luna normalmente acabada en las puntas con 2 estrellas. Y hay otros tipos de piezas, ya estas son las cotidianas, que son las que normalmente suelen ofrecer los devotos, que son de su propiedad y que ellos otras veces pueden encargarlas, pero normalmente son joyas que ellos tienen en su casa y que se las quieren ofrecer a la imagen de la Virgen. Y ahí tenemos varios ejemplos, por ejemplo los rosarios, bueno, esto es algo también dedicado a la oración, pero también otras cosas como más alejadas, digamos, del tema puramente religioso, aunque aparezcan decoradas muchas veces con imágenes religiosas, los pinjantes, los colgantes, los petos, las sortijas también. Ahí tenemos algunos ejemplos de ellos, los collares, los broches, este tipo de cosas normalmente son cosas de pequeño tamaño que se colocan en el pecho de las vírgenes y que bueno, pues consisten en un adorno importante y además la importancia que tiene es la donación, la acción de haber sido donada por los devotos fundamentalmente. Y hay bueno, bastantes ejemplos y realizados con muy diversos tipos de materiales, como, insisto, el oro, la plata, y luego a ellos se les pueden ir añadiendo piedras preciosas, perlas, efectos de esmaltado, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los autores que realizan este tipo de obras? Pues son normalmente, claro, los joyeros y sobre todo los plateros, ¿no? los que trabajan la platería. Ahí tenemos una lista de nombres que son los que más o menos he encontrado como autores de las obras que nosotros vamos a ver ahora, ¿no? Pero hay muchísimos más, por eso lo de los puntos suspensivos al final, ¿no? Porque, bueno, pues están los Guzmán en Jaén, que son una familia amplísima de plateros, que arrancan en el siglo XVII y continúan hasta el siglo XIX, con generaciones y generaciones de plateros llamados Guzmán, por eso ahí en plan general, y luego otros más, Antonio Muñoz, Luis Pérez, algunos autores son cordobeses. En Córdoba hay una gran actividad hasta hoy día en joyería y platería. Luego otros de Sevilla, la Casa Meneses de Madrid, que también la he querido poner porque la Casa Meneses trabaja muchísimo también los objetos de uso devocional y de uso religioso, ¿de acuerdo? Aparte de otros ya de vajilla, ¿no? Bien, ¿y quiénes son los diseñadores? Pues los diseñadores de ese tipo de objetos son en un principio los plateros, que son los que se examinan y sus dibujos están en esos libros de pasantías, pero también hay luego otros diseñadores que muchas veces son artistas dedicados a otra actividad. Por ejemplo, es muy conocido el caso de Alonso Cano, que dibuja y diseña la lámpara que hay en la Catedral de Granada. Bueno, pues él no era un platero, pero él sí diseñó esa lámpara magnífica de plata, y entonces lo podemos considerar en la nómina de los diseñadores. Y también, bueno, otros más. Estos que tenemos aquí, por ejemplo, Antonio González Orea y Pedro Palenciano, son dos artistas que se dedican a otra actividad artística, no son plateros, no son joyeros, pero sí han diseñado cosas que luego han realizado los propios plateros. ¿Y quiénes son los que donan esos objetos a la Virgen? Pues hay varios tipos, ¿no? Por un lado están las propias cofradías a las que pertenece la Virgen y las hermandades que hacen su encargo a los plateros y joyeros. Por otro lado están, y esto lo hemos visto especialmente en la conferencia de Mercedes y de Felipe, ¿no? Los miembros del clero, gente importante que viaja y que se puede permitir traerse a España pues algunas obras, algunas interesantísimas y bellísimas, ¿no? Obispos, canónigos, racioneros, abades también.
Luego están los devotos más particulares dedicados, a otras actividades no pertenecientes al clero, que sí pertenecen a diversas clases sociales, entre ellos gente de alta alcurnia, como por ejemplo personas que pertenecen a la nobleza, o gente, por ejemplo, esos viajeros que se fueron a la India, que también luego enviaban a sus vírgenes y a su iglesia y a sus parroquias, enviaban material para que se les hiciera alguna ofrenda. O también, y gentes populares. Hay algún documento que habla de que un grupo de gitanos pues también ofrecieron, o sea, como una cosa muy particular, muy especial, ¿no? Que ofrecieron a la Virgen determinadas cuestiones. Por tanto, ofrendas desde diversas perspectivas. Y ahora vamos a ver, concretamente nos vamos a centrar en 3 vírgenes jienenses y vamos a ver qué pasa con ellas, ¿no? Tenemos primero la Virgen de la Antigua, está en la Catedral de Jaén, todos seguramente la conocéis. La Virgen de la Antigua no tiene un ajuar de joyería y de alhajas actualmente, tiene un ajuar en cuanto a vestimenta, pero no en cuanto a la alhaja. Pero sí se sabe, y estos son datos que me ha proporcionado Felipe Serrano, que es quien ha investigado ese tema, concretamente en el inventario de 1518 se hace referencia a que la Virgen de la Antigua es propietaria de vestidos, mantos, etcétera. No se habla de joyería, pero sí se habla de piedra, perla y aljófar, que es un tipo de material más humilde, pero que sí forma parte también de lo que es la joyería, pero no de grandes obras de joyería, ni de grandes coronas, ni nada de esto. Un poco posteriormente, en 1577, en el inventario que se hace, aparece ya adjudicada a la Virgen de la Antigua una corona de plata con partes sobredoradas. Bueno, pero no sabemos tampoco cómo era, porque esas piezas no se han conservado. Sí se sabe que durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII, como otras vírgenes también, los ajuares se amplían bastante. Hay bastantes donaciones y se encargan bastantes cosas para llevárselas a las vírgenes. El ajuar de plata va en aumento. Y sí que en determinadas actas capitulares aparece la referencia por ejemplo, a unas coronas imperiales, ya sabemos, las que tienen esos elementos que suben hacia arriba y que acaban cogidos debajo de una cruz. Hay 2 coronas imperiales encargadas a mediados del siglo XVII al cordobés Simón de Tapia, que fue un platero cordobés importante del momento, ¿no? Y también se habla de que hay un cetro, una media luna, un rostrillo. En este caso se especifica que el rostrillo está comprado en Madrid, pero bueno, esto aparece justo en el acta capitular de 1700. Y aparte de eso se refieren también a joyas de pecho y otras cosas que se le van donando. Ocurre lo que ya he comentado al principio y volveré a repetir ahora después. En el siglo XIX y en el siglo XX se suceden movimientos sociales, políticos, saqueos, robos, expolios, etcétera, y entonces no queda prácticamente nada del ajuar de la Virgen de la Antigua, pero sí este rostrillo tan bonito que tenemos en la imagen, que está con características barrocas. Esto seguramente no sé muy bien el autor, no aparece el autor, ni hay referencia al rostrillo pero sí está el rostrillo. Entonces, este rostrillo de la Virgen de la Antigua del siglo XVIII, realizado en plata sobredorada y adornado luego con piedras, con esmeralda y piedras preciosas, ¿no? Bueno, ese perfil acorazonado es el que se encajaba en la cara de la Virgen. Esto es lo único que puedo comentar respecto a la Virgen de la Antigua. Hay otra Virgen en Jaén muy querida, que es la Virgen de la Capilla. En el caso de la Virgen de la Capilla, también hay esas vicisitudes de pérdida de piezas a lo largo del tiempo, sobre todo en el siglo XIX y en primera mitad del siglo XX. Se sabe que tenía un ajuar muy rico, muy variado, y que procedía de las donaciones de los devotos de la Virgen de la Capilla, que hoy día sigue teniendo muchos devotos, no solamente en la ciudad de Jaén, sino en otros lugares. O sea, es una Virgen muy popular, ¿no?
desapareció muchísimo en el 19 y también durante la Guerra Civil, como también es evidente y obvio que ocurre en muchos otros lugares. Pero sí es verdad que después se han ido haciendo cosas, se han ido fabricando otros tipos de piezas digamos, para responder a esa falta de los objetos desaparecidos. Esto es una fotografía muy antigua del año 1862 de la Virgen de la Capilla con su corona, una corona imperial, y el niño también con su corona imperial. Siempre se hacía normalmente el juego de la Virgen con su corona más grande y el niño con la corona más pequeña. También con su rostrillo, con la media luna y el trono en el que está asentada. Esto ha desaparecido, por eso la imagen antigua me interesaba ponerla para que veamos cómo en aquellos momentos se contaba con unas muy buenas piezas de platería y de orfebrería. A la Virgen de la Capilla la coronaron canónicamente en el año 1930. Pero de esa coronación tampoco se conserva nada, porque después de 1930 vino 1936, 1937 y así sucesivamente. Por tanto, no se conserva esos enseres de la coronación. Pero sí es verdad que hubo una recoronación en el año 1956, donde lo que hicieron fue fabricar unas nuevas coronas para la Virgen y el Niño, para sustituir a las que habían desaparecido durante la Guerra Civil, y esas coronas son de oro y plata, se van mezclando los dos tipos de materiales, y además tiene una serie de elementos grabados para hacer referencia a la historia de la Virgen y de las personas que la protegen. Entre ellas está el escudo de Jaén, está el escudo de la cofradía de la Virgen de la Capilla y están los escudos de los obispos que formaron parte importante en la historia de la Virgen en su coronación primera del año 1930 y en la recoronación en el año 1956. Todo eso está ubicado en la corona, que es una corona imperial también, lo mismo que la del Niño, y esa es una foto antigua en la que aparecen esas coronas, que son estas. En este caso podemos ver que es plata, dorada y oro, y tenemos también pues una corona muy complicada en cuanto a la decoración que aparece en ella, ¿no? Porque se trata de repujados y de elementos además añadidos, como esa especie de broches de piedras que tenemos en la parte frontal y luego también los escudos que he comentado antes. Aparte, la corona siempre o normalmente va rodeada de una aureola, y en este caso una aureola riquísima con ese trabajo de repujado en el que aparecen ángeles y aparecen estrellas, etcétera, etcétera. La del Niño es muy parecida. Aquí está la Virgen sin rostrillo, pero también se hizo un rostrillo. Y estas son estas mismas coronas ubicadas ahora en el Museo de la Virgen, que han sido restauradas no hace mucho tiempo por Joaquín de los Ríos, que es un orfebre sevillano que ha hecho el trabajo de la recuperación de las posibles irregularidades que pudieran tener las coronas. Bueno, esta es otra vista de lo mismo. Esta es otra corona que tiene la Virgen, que me parece que es la que llaman corona de diario, la que tiene la Virgen puesta en su camarín normalmente. Y en este caso quería recordar que lo que actualmente se conserva en el tema de las coronas de la Virgen son el conjunto el juego de la corona del año 1956, de la recoronación, siempre me trabo, la llamada corona de diario, que la tenemos ahí debajo, y luego una tercera corona que se donó en el año 2017, de la que tenemos aquí la cinta, el aro inicial y el cestillo, la canastilla que empieza, que se eleva hacia arriba, que está hecha en plata, cincelada, y que luego está decorada también con otros elementos como rubíes, circonitas, etcétera. Y una inscripción que aparece en el canasto, y además ahí vemos parte de ella, que es la que pone Virgen, o sea, Madre de Jaén, por un lado, y Virgen de la Capilla. Esta corona fue hecha en el año 2017 por el mismo autor que ha
arreglado, que ha limpiado, etcétera, la corona del año 1956, Joaquín y su hermano Manuel de los Ríos, en su taller de Sevilla. Esta es la canastilla, o canasto, y esto es el dibujo completo de la corona, que vemos que es una corona imperial. Vemos que el canasto realmente, lo que vemos ahí en plata es esto que yo estoy señalando, y luego a eso se le han añadido los otros elementos. Otra cosa que me gustaría destacar de este tema es el frontal barroco, que permanece en su lugar, en el altar, y en el que aparece la inscripción Nuestra Señora de la Capilla 1721. Es un frontal de plata dividido en tres partes, la parte frontal la más grande, con varios sectores, ¿no?, repujados y con símbolos en los que se hace referencia a las letanías de la Virgen. Y es una obra de Antonio Guzmán, que pertenece precisamente a esa famosa familia de los Guzmanes jienenses, y está contrastado, porque en aquella época se contrastaban los trabajos de platería, por Alonso Antonio de Martos. De él tenemos esta fotografía con esos repujados que se pueden apreciar, y estos detalles, ¿no?, de algunas de esas partes del frontal. ¿De acuerdo? Voy un poco más deprisa y voy casi terminando, porque quiero terminar con la Virgen de la Cabeza. Bueno, el trono también es de la misma época, del año 1742, o sea, primera parte del siglo XVIII, también, por tanto, una obra de tipo barroco, aunque bastante más sencillo, y donada. Ahí tenemos la persona que dona este trono. Bueno, esto en cuanto a lo más destacado de la Virgen de la Capilla. Hay más cosas, están las lámparas y hay más cosas, ¿no? Pero vamos deprisa y ya termino con la Virgen de la Cabeza. Una imagen muy conocida en Jaén y en muchos lugares, y uno de los atributos principales precisamente es esa aureola que rodea la imagen de la Virgen. Es reconocible perfectamente por esa aureola de rayos, ¿vale? La Virgen de la Cabeza, bueno, la devoción a la Virgen de la Cabeza se expandió muy pronto. Desde el descubrimiento de América pasó el océano, y hubo muchas personas que fueron a América y que llevaron también con ellos la devoción a la Virgen de la Cabeza. Algunos viajeros, ahí tengo citado a Juan Álvarez Serrano, que fue oidor de la Audiencia de México en la primera mitad del siglo XVII, que envió a España una corona imperial de oro y piedras preciosas, que es la que se conoce popularmente como la corona del indiano, que no se conserva hoy día, no sabemos cómo era, pero sí hay muchas pinturas, eso es cierto, hay muchas pinturas que reproducen la imagen de la Virgen de la Cabeza durante finales del XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y en alguna de ellas parece que pueda presentarse esa corona del indiano, que es una de las más queridas, ¿no?, por esa cofradía. Bueno, en los siglos XVII y XVIII va aumentando el ajuar, como ya he comentado anteriormente, y lo mismo, las vicisitudes de las desamortizaciones, la llegada de los franceses, toda la historia, que no lo voy a repetir. En el inventario de 1887 solo aparecen ya 2 coronas de plata, todo lo demás ha desaparecido. Bueno, y aquí tenemos la pintura atribuida a Juan de Bolaños, donde aparece lo que posiblemente debió de ser la corona del indiano. Si no era así, era algo muy parecido. Era de oro y perlas y piedras preciosas, y más o menos esta imagen, que pertenece a esa etapa, puede recoger muy bien la forma de esa corona. Más pinturas relacionadas con la Virgen de la Cabeza y con esa posible corona. Esta es una muy conocida, que es la de Bernardo Asturiano, de la segunda mitad del XVII, que representa lo que era la procesión de la Virgen de la Cabeza en esa época, con muchos detalles. No vamos a entrar en ella, pero yo recomiendo que eso se vea con atención, porque es precioso cómo nos va transmitiendo cómo era la procesión. Y llegamos a 1909, la Virgen muy pobre, no tenía prácticamente nada más que una corona, poco más, ¿no? Entonces se hace la coronación canónica. Esta Virgen de la Cabeza fue la tercera a la que coronaron canónicamente, después de la Virgen de Montserrat y después de la Virgen de los Reyes de Sevilla. Esta fue la tercera en España. Entonces, eso indica la importancia que tiene esta imagen, esta figura de la Virgen, ¿no? Para la coronación se hicieron unas coronas. La hizo un joyero madrileño italo-español o hispano-italiano, como queramos, Héctor Maravini Conti, que trabajaba en Madrid, y se le encargaron a él.
y hizo sus coronas imperiales para la Virgen, el niño también. Pero esto desapareció también en 1937, por tanto volvemos a tener a la Virgen totalmente despojada. En el año 1959 se celebra, lo mismo que con la de la capilla, una recoronación. Y en este caso, pues sí se hicieron unas coronas que diseñó Antonio González Orea y que realizó el cordobés Manuel Aumente. Son estas coronas que tenemos aquí, aunque están las dos al mismo tamaño, una es la de la Virgen y la otra es más pequeña, es la del niño, lo que pasa es que están ahí colocadas. Tienen ese aspecto, ¿no? Son coronas imperiales con un solo imperio que va de un sitio a otro nada más, acabada en la bola y en la cruz, y muy adornadas con esmalte y con diferentes motivos, con el escudo de la Orden Trinitaria, por ejemplo, este tipo de cosas alusivas al entorno de la Virgen de la Cabeza. Bueno, aquí las tenemos con la corona de la recoronación. No lo voy a lograr decir nunca bien. Bueno, y luego en el año 2009 se celebró el centenario de la coronación canónica. Y entonces se decide hacer unas coronas que se parezcan algo más a lo que fue la corona de la coronación del año 1909. Esto se encargó del diseño Pedro Palenciano, y entonces la realizó otro orfebre cordobés, Manuel Varela. Y son unas coronas más barrocas que las que hemos visto anteriormente. Esto también se conserva hoy día. Al mismo tiempo, en el año 2009 se le ofreció el Papa, de una manera muy ceremonial, le ofreció la Rosa de Oro, que es el reconocimiento al patronazgo de la Virgen sobre la diócesis y la devoción que tiene la Virgen en muchos lugares, en América, en Madrid. Yo recuerdo la procesión de la Virgen de la Cabeza y yo emocionada en Madrid, detrás de la Virgen de la Cabeza, este tipo de cosas, claro. Y entonces, ahí tenemos a la derecha la rosa que se funde con lo que es el trono de la Virgen, la rosa que se le ofreció. Y hoy día pues solo quiero destacar tres coronas, las coronas de la recoronación, ¿vale? La del centenario y otra corona las tenemos ahí, esta es la del centenario, la de 2009, las de 2009 con el rostrillo además, hechas por Manuel Varela y diseñadas por Pedro Palenciano. Estas son unas coronas y unos rostrillos que hizo Manuel Aumente en la década de los 40, de 1940, que también tiene la Virgen y que parece ser que es la que usan cuando la Virgen es trasladada a Andújar, a la ciudad. En la que lleva puesta es esta corona de plata. Y luego la otra, la de ¿cómo se llama? La del centenario, que no me acordaba. También tiene rostrillos, varios rostrillos que se han hecho posteriormente. Por ejemplo, estos de la derecha, los realizados por Aumente en los años 40, o el rostrillo diseñado por Palenciano y hecho por Varela posteriormente. Y bueno, hay también referencias a rostrillos de plata anteriores, no voy a entrar en ellos, no me quiero extender mucho. También están los resplandores. El resplandor de la Virgen de la Cabeza quizás sea el más conocido, tiene esa forma característica de esos lóbulos, y es que no se puede identificar la Virgen de la Cabeza sin ese resplandor, o sea, es que es lo que la identifica perfectamente, ¿no? De plata y plata dorada, los ángeles son dorados, vemos que cuelga, por ejemplo, la campanilla característica, ¿no? que se habla de ella en la leyenda de la aparición de la Virgen. En fin, este resplandor salió ya nuevo. Evidentemente, ya sabemos que todo desaparecido, salió de los talleres Ángulo en Lucena. Ángulo también hace muchísimo trabajo de tipo sacro, ¿no? Para cosas de imágenes sagradas. La media luna también. Y aquí tenemos la Virgen de nuevo. Y ya termino. Ahí tenemos dos imágenes que representan dos momentos diferentes. Las andas desaparecidas, donde iba la Virgen en procesión, que las tenemos a la izquierda, pues era un templete plateado también, o de plata, vaya, con columnas de tipo clasicista, aunque con sus entrantes y salientes, pero una forma mucho más clásica. Las andas actuales, que también las han hecho en los talleres Angulo, son del año 1957, pues es un templete con la salomónica, muy sencillo también, pero desde luego muy sencillo porque lo estamos viendo cubierto de flores. Lo que es el templete, lo que destaca ahora mismo es eso, las columnas salomónicas, un poco más, algo más recargado en este sentido que el templete anterior. Y
Muchísimas gracias. Dios mío, qué prisas que veía.